Esto es lo que se conoce como tensiones octaédricas. La clase pasada habíamos estudiado lo que eran tensiones principales, y dentro de estas tensiones principales aparecen unas tensiones muy particulares. La particularidad que tiene estas tensiones es que se definen a partir de, si yo me paro con una terna y acá es importante aclarar que me voy a parar con una terna principal a definir qué se entiende por una tensión octaédrica. Una tensión octaédrica va a ser aquella que se desarrolla en un plano octaédrico. Y con eso no me dijo nada. Aguárdeme. Mire, para definir qué es un plano octaédrico, es un plano que forma igual ángulo con las tres direcciones, pero lo importante es recordar que esas tres direcciones, este versor octaédrico, tiene la particularidad que forma igual ángulo, raíz de 3 sobre 3, raíz de 3 sobre 3 y raíz de 3 sobre 3 con respecto a esa terna principal. ¿Cuántos planos aparecen? Bueno, 8, porque combinando con la raíz positiva y negativa, tengo 8 planos octaédricos. Entonces, hagamos alguna acotación que nos ayude con eso. Y lo que digo es que plano octaédrico es con referencia estoy tratando de aprender cómo se hace con esto, pero todavía no lo he podido. Hay cosas que no logro modificar. Acá me pide acento. Es con referencia a la terna principal. Otra cosa que podemos decir es que el plano octaédrico es aquel que forma que tiene igual ángulo respecto a las direcciones principales. Bueno, dicho todo esto, me encantaría poder estirarlo, pero lo que puedo es agrandarlo o achicarlo, pero nunca pude encontrar cómo hago para cambiarle el tamaño a este texto, porque esto lo cambiaron exactamente hace 4 o 5 días atrás. Y entonces, bueno, todavía me estoy peleando con ello. Pero creo que quedó ahí aceptablemente bien. No quedó aceptablemente bien. Pero volvamos para atrás, para atrás, para... Ahí está. Este sí lo puedo subir y lo tengo acá. Entonces, si yo tuviese que escribir este octaédrico, es decir, ese versor, cuidado que ese versor puede tener una dirección cualquiera, no está acoplado, no es principal, o sea que el octaédrico tiene una dirección genérica, y yo digo que el octaédrico sale, este vector, sale de trabajar con el tensor de tensiones, pero cuidado que ese tensor de tensiones, como voy a trabajar con terna principal, es el tensor de tensiones principal, es el que voy a manejar, y lo voy a multiplicar
precisamente por un plano octaédrico, y en ese caso lo defino como raíz de 3 sobre 3, raíz de 3 sobre 3. ¿Por qué tiene importancia esto? Porque un poquitín más adelante vamos a estudiar lo que se van a llamar las teorías de falla, teorías de estados límites, o antiguamente le llamaban teorías de rotura. Entonces, una de esas teorías aparece trabajando con este plano en particular. Yo lo que quiero mostrarles es que si yo quiero definir la componente de el sigma octaédrico, o sea, la tensión normal, todavía me cuesta hasta salir de acá, el sigma octaédrico, y ese sigma octaédrico sería el producto de ρ octaédrico multiplicado por el versor, y al multiplicar esto ser un producto escalar, obtengo un escalar. Y si observan, lo que tengo es, acá me queda sigma 1 más sigma 2 más sigma 3, todo multiplicado por ρ por raíz de 3 sobre 3. Ese es el valor que tengo, cuidado, es raíz de 3 sobre 3 al cuadrado. Por las dudas, no se haya pescado el porqué, voy un paso atrás, que es lo que debería haber hecho. Ese paso atrás es formularme este vector, y eso sería escribir sigma 1 por raíz de 3 sobre 3, sigma 2 por raíz de 3 sobre 3, sigma 3 raíz de 3 sobre 3. Que al volverlo a multiplicar este por el versor octaédrico, obtengo esa tensión octaédrica. O sea, algo que podría decir es que yo puedo establecer la tensión normal octaédrica como, ¿se acuerdan qué era este término que está ahí indicando acá? Ese era el invariante 1 de tensiones. Dice, bueno, quiere decir que es el invariante 1 de tensiones, y para dejarlo en forma más prolija, dividido 3. Porque me quedó 3 arriba y abajo me quedó 9, con lo cual se me simplificó y me quedó más acotado y me quedó dibujado así. Dice, este es la tensión octaédrica. Si quisiese la tensión tangencial octaédrica, bueno, la podríamos desarrollar, propongo no gastar tiempo en el desarrollo y darles el resultado. La tensión octaédrica, tensión tangencial octaédrica, va a ser igual a 1/3 de la raíz cuadrada de 2 veces el invariante 1 menos 6 veces el invariante 2. Por supuesto que si lo desarrollamos, encontramos esta expresión, no me hace más los cuadraditos, que antes me los hacía tan elegantes. Esto fue una pelea que hubo que dar contra este programa. Ahí está. Eso es lo que tenemos como tensiones octaédricas. Es simplemente contarlo, por ahora no tenemos más nada. Ahora vamos a pasar a una segunda definición que necesitamos, y esa segunda definición dice que se entiende por un tensor esférico y tensor desviador. Un nuevo concepto que tenemos que usar. Voy de nuevo buscando un objetivo. Ese objetivo tiene nombre y apellido. Se llama definir valores
para poder entrar un poquitito más adelante en esas teorías de falla. Por eso es que estas herramientas las necesito aprender. Entonces, ¿qué dice? Dice algo así, dice, si yo al tensor de tensiones expresado, para que se entienda, en terna X y Z, a este tensor de tensiones que aprendimos en la clase pasada cómo se armaba. ¿Sí? Tengo acá una tensión normal, las tensiones normales acompañaban la diagonal del tensor y acá me aparece tensiones tangenciales. Yo en todo momento lo puedo desacoplar en dos tensiones, dos tensores. ¿Qué voy a hacer? Voy a desacoplarlo en un tensor. Este tensor se lo suele llamar tensor esférico. ¿Por qué es un tensor esférico? O tensor hidrostático. Porque cuando las tres tensiones son valores iguales, la imagen que tengo es que estoy en presencia de un tensor de tipo hidrostático. Piensen en una gotita de agua metido dentro de una pileta de natación, ya se acerca la época, tomo un punto cualquiera de esa masa de agua y en todas las direcciones tengo la misma presión. Es lo mismo presión que tensión, no es el mismo concepto, pero para ilustrar por qué le llamamos tensor esférico, a este le llamamos tensor esférico o tensor hidrostático, es que tiene en las tres direcciones el mismo valor, es lo que le pasa a ese punto de esa masa de agua. ¿Sí? También se lo conoce como tensor hidrostático. ¿Qué tiene de particular este tensor hidrostático? Dice, bueno, vamos a ver ahora cuando veamos deformaciones que a este tensor solo le cabe cambio de volumen. Pero claro, todavía no vimos deformaciones en detalle como para poder ver esto, pero tenemos que aprender que hay una partición posible. Dice, bueno, pero si usted partió ese tensor, quiere decir que debería adicionarle un segundo tensor, que es el que le vamos a adicionar acá, de forma tal de que ese tensor saldría de aplicarle a la tensión sigma X que tenía acá, restarle la tensión media que tomé. Lo mismo me pasaría acá, dice, a la tensión sigma I le resto la tensión media y a la tensión sigma Z le resto la tensión media y me quedo con todas las tensiones tangenciales que están en juego, que son tau y X, tau ZX, tau XY. Ahí está. Perdón, Mario, una de las tensiones que es tau XZ debería ser tau ZI, creo. La del medio a la derecha. Esta que está acá, donde apunté. ¿No? ¿Es ahí? Sí, sí. ¿Cómo se define ese tensor medio, esa tensión media? Dice, es fácil de definir, se definiría como sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 dividido 3. O sea, esto no es más que el invariante 1 dividido 3. Y ahora cuando me paso del otro lado,
A este se lo conoce como el tensor desviador. ¿Y por qué se lo conoce como el tensor desviador? Porque a diferencia de lo que le pasa al primero, si yo al cubito le aplico tensiones medias, lo que va a haber va a conservar la forma, pero va a agrandar su volumen. Ahora, en este caso, si le aplico el segundo tensor, el tensor desviador, lo que va a aparecer, en vez de un cambio de volumen, es un cambio de la forma de esa pieza. Claro que todo esto yo tranquilamente lo podría haber encarado sin mayor problema, habiéndolo pensado no partiendo de ese tensor, sino de este. Digo, ¿qué pasa si hubiese pensado en trabajar con un tensor de tensiones principales? Es decir, el que está referido al 1, 2 y 3. Dice, bueno, todo lo que usted tendría sería un tensor expresado sobre la diagonal principal con las tensiones principales a las que usted trabajaría en desacoplar en dos tensores, uno que trabaje con cambio de volumen, y dice, ese sería la tensión media aparece acá otra vez igual que antes, ¿sí? Y acá aparecería el tensor desviador, y ese tensor desviador sale claramente por diferencia. Dice, si a sigma 1 le resta sigma medio, si a sigma 2 le resta sigma medio, y si a sigma 3 le resta sigma medio, ahí está. Dice, sí, pero el sigma medio que usted definió, lo definió con tensiones sigma X más sigma Y más sigma 3, más sigma Z. Sí, pero recuerde que el invariante 1, tal cual usted recuerda, es invariante 1, nos llevaría a pensar que si es cierto que son invariantes, la tensión media expresada acá no sería más que la suma de la diagonal principal, y eso es lo que nosotros conocemos como el invariante 1 de tensiones. ¿Sí? Acá le podríamos empezar a agregar, porque ya sabemos que vienen deformaciones, así como acá hay 3, acá va a haber 3, cuando veamos deformaciones, 3 invariantes. Pero lo cierto es que este trae aparejado cambio de volumen, se infla el cubo pero sin cambiar la forma. Ah, que tenés sueño, hermano. Uy, perdón, tenía el micrófono abierto. Esta es una manifestación que me provoca halago. Dice, qué aburrida que es esta clase. Es aburrida. No cabe duda que es aburrida y cuesta mucho ponerle entusiasmo a esta historia. Vamos a tratar de ver si algún ejercicio nos despierta alguna inquietud. Pero lo cierto es que lo que decía es, el cambio de volumen va a provocar que el cubo cambie. Es como si se infla el cubo, pero no cambia su forma, mientras que en el segundo hay cambio de forma. Y parece ser que la falla en los materiales no está asociada al cambio de volumen, sino más bien asociada al cambio de forma. Hecha esta presentación de dos términos que necesito que ustedes recuerden, pero ahora podríamos jugar con una herramienta que va a ser de utilidad, que es el estado plano de tensiones. Ese estado plano de tensiones va a ser una herramienta que nosotros vamos a usar. ¿Por qué vamos a usar el estado plano de tensiones? Porque en general todos nuestros problemas tienen más que ver con un estado plano. Es decir, para que aparezca un estado triple de tensiones en un punto, tendríamos que pensar, por ejemplo, en un tubo sometido a presión, y entonces las paredes del tubo tienen un estado tensional que en la cara interna se le sumaría la presión, y eso llevaría a pensar en un estado triple de tensiones. Pero en general,
Todos los estados tensionales de todos nuestros elementos estructurales son estados planos de tensiones. Es un caso particular del general analizado la clase pasada. Y entonces alguien dirá, ¿por qué si el estado en líneas generales es un estado plano y no triple? ¿Para qué me enseñan el triple? Y sabe que tiene razón. El inconveniente es que en líneas generales los estados de los elementos estructurales son planos de tensiones pero triples de deformaciones. Entonces, para poder conjugar las dos cosas, hace falta presentarlo desde lo triple. Pero como esta herramienta nos puede ser de utilidad para este caso, bueno, hagamos el estado 2. Este estado que tampoco es una cosa imposible de manejar, y me vuelvo a quedar con este estado para ver si lo puedo sacar en limpio. Entonces, me quedo con mi terna tenía una cosa así. Y por acá estaba el eje Z. Digo, si respeto que el plano en el Z no voy a tener tensiones y me paro a analizar qué le pasa a un elemento estructural, ahora en vez de trabajar con ese plano oblicuo, voy a dar por conocidas las tensiones en las caras X e Y. En Z también, pero en el caso de Z es un estado nulo, con lo cual me quedo analizando qué le pasa si conozco las tensiones en X y en Y. Porque en Z sé que vale 0. O sea, lo que estoy diciendo es que si en esta cara yo tengo tensión, esa tensión sale positiva hacia atrás y la llamo tensión sigma X. Como es una cara negativa, porque está contraria a la dirección de mi terna, le pongo una tensión tangencial positiva, X, Y, pero dirigiéndola en sentido negativo con relación a la terna. Lo mismo hago acá. Le pongo una tensión normal, y esa tensión normal es una tensión normal positiva, pero en la tangencial, por el hecho de estar en una cara negativa, negativo por negativo, me la convierte en positivo, le pongo una tensión en cara Y de dirección X, y ahí está el juego de las dos tensiones visto lateralmente. Visto lateralmente. Este estado particular del general, que solo trabaja con un estado plano. Tengo este triangulito acá, que es el juego de caras que analizo. Acá está mi triangulito. Y quiero ver qué le pasa. Dice, mire, tiene una tensión por acá que se llama sigma X, tiene una tensión por acá que se llama tau XY, tau IX, y esto tiene que ser notablemente simplificado respecto del anterior. Sí, está más acotado el tema. Recuerden, en esta cara que voy a subrayar, vamos a con color menos agresivo que ese, este de acá, este no se va a notar, este de acá, en esta cara que estoy rayando acá, ahí, ahora sí, esta cara que estoy rayando acá, no tiene tensiones. En cara Z la tensión es nula, en esa cara no hay tensiones. Dicho esto, todo lo que pretendo es calcular si yo defino este versor que tengo acá, dice, acá está el versor. Este es el versor de un plano llamado plano pi. Y quiero salir a calcular cuánto valen las tensiones asociadas a ese plano pi, es decir, cuánto vale este vector que se llama ρ sub pi. Fenómeno. Dice, ese ρ sub pi debería tener dos componentes. Sí, tiene dos componentes. Una componente es la tensión. Ya está. Es la
tensión normal a la cara, ahí, y la otra componente es la tensión tangencial a la cara. Tensión normal, tensión tangencial. Si pudiese saber cómo sacar estos dos valores, podría resolver el problema. Ese versor que medí respecto del eje X forma, esto me ayuda para repasar algo de lo que vimos la clase pasada, forma un ángulo alfa. Respecto del eje Y forma un ángulo llamado beta, con lo cual el versor lo puedo escribir como coseno de alfa, coseno de beta, y respecto este versor que tengo acá, respecto de la dirección Z, y respecto de Z está a 90 grados, porque todo lo que me interesa es estudiar todos los planos contenidos en el plano XY. O sea, tomando como eje sostén el eje Z, es todos los versores que salgan ortogonales a la dirección Z. Con lo cual este ángulo es cero. Forma 90 grados. Y alguien dijo, bueno, ya que se está simplificando la cosa, puede hacer una transformación y trabajar todo con alfa, entonces esto es coseno de alfa. Este sería el seno, porque el coseno de beta es el seno de alfa. Esto es cero. Y ahí hice una pequeña simplificación para de nuevo volverme a meter a calcular este versor rho sub pi. No es un versor, pido disculpas. Es un vector. ¿Cómo? Y ahora tengo que escribir el tensor de tensiones, que hasta ahora no lo había escrito. Dice, tengo un sigma X, tengo un sigma Y, y ahora tengo un tau XY. Dice, acá tengo tau XY, acá tengo tau IX. Y acá tengo, esta tensión normal es 0, este es 0, este es 0, este es 0 y este es 0. Con lo cual, observen el hecho de no tener y no tener acá, el hecho de no tener y no tener acá, me está diciendo que estoy en presencia de un principal. Observen que no sombríe este valor, porque este no me importa si tiene valor o no. Lo que me importa es que no tengan en las tangenciales. Es principal. Y ahora lo que tendría que hacer es multiplico por estos tres parámetros que definen el versor. Coseno de alfa, seno de alfa, 0. Es un caso particular, no tiene otra consideración fuera de esto. Lo que yo podría decir es que este vector tensión tiene tres componentes que son la componente en X, la componente en Y, la componente en Z. Ahora que aprendí a dibujar con tanta familiaridad en la pantalla, no me van a hacer dibujar otra vez con la tiza. Pero bueno, si hay que dibujar con la tiza no es que me moleste, pero habría que tratar de ver si puedo llevarlo sin la tiza para que al mismo tiempo lo pueda ver cualquiera. Estoy pensando en el año que viene. Y entonces escribo esto, tau xy, por el seno de alfa, y me aparece tau xy por el seno de alfa, más sigma i. Acá me equivoqué. Y acá cierro. Y este término es 0. Con lo cual de acá podría sacar cuánto vale la tensión normal
si multiplico este vector por este versor. Ahí está. Y si quisiese sacar la tangencial, podría sacar la tensión tangencial simplemente haciendo este vector, pero ahora tendría que darme un versor, bueno, el versor que podría ser llamado, trabajar con este versor y definir cuánto vale este versor, que lo podríamos llamar tangente. Si al otro lo llame pi, a este lo puedo llamar t, para que se entienda la idea de que es tangente a la cara. Ahora lo escribimos, pero la idea creo que está claro que de acá podría sacar estas dos expresiones sin mayor dificultad. ¿Alguien se me perdió de lo que estoy haciendo? ¿Se entendió lo que estoy construyendo? Estoy construyendo un caso particular que se llama estado plano. ¿Qué tiene estado plano? Tiene tensiones en dos direcciones. En la tercera directamente es un plano principal con tensión normal nula. Bueno, ahora es cuestión de trabajar un poco matemáticamente sin mayor dificultad lo que tengo acá. Y lo que digo es, si yo quiero calcular la tensión normal, va a ser igual. Dice, tengo que multiplicar este vector por, dejo el espacio para que se vea, coseno seno 0. Quiere decir que me quedó sigma x que multiplica al coseno cuadrado de alfa más tau xi seno de alfa coseno de alfa. Después voy al siguiente y dice tau xi coseno de alfa seno de alfa. Bueno, esto es por 2 porque se vuelve a repetir. Finalmente me aparece un sigma i que multiplica a seno cuadrado de alfa. ¿Alguien se me perdió la construcción? Dígalo ahora, calle para siempre. La expresión de la tensión normal, simple. Dice, es este término, este no lo cambio. Hay uno que puedo agrupar. Si se fijan, esto que está acá es el seno de 2. Seno coseno, 2 seno coseno es seno de 2. Se lo puedo escribir agrupado, tau xi, seno de 2 alfa, más y acá tengo uno de los resultados que me interesa conservar. Ahí está. Bueno, definamos cuánto vale este versor que nos quedó sin acotar. Lo escribimos. ¿Cuánto vale este versor tangente? Porque si no lo tenemos escrito, dice. Seguramente se invierten los valores respecto de este que tengo acá, ¿no? Dice, si acá es coseno, seno, 0, acá va a ser seno, coseno, 0. Dice, seno, coseno, 0. Cuidado con un detalle. Si se fijan, el seno de alfa da respecto de la dirección de x por el sentido que le asigné positivo. Pero cuando analizo este versor con respecto
a la dirección de Y, dice, tengo que ajustarlo y ponerle acá un signo menos, porque caso contrario no me verifica la proyección de este versor, no me da este signo negativo respecto del Y. Pero fuera de eso no tengo mayor dificultad, todo lo que tengo que hacer es volver a trabajar este por este. Bueno, trabajemos ese por ese, que tampoco es una cosa imposible, y me aparece que la tensión respecto de ese plano, sería, dice, me aparece sigma x coseno seno más tau xy seno cuadrado más tau xy, perdón, menos tau xy coseno cuadrado, y finalmente me aparece sigma y finalmente me aparece menos. No creo que tengan dificultad con esto. Me equivoqué. Es seno coseno. Con lo cual, si ustedes me permiten, vamos a agrupar, para lo cual recordemos una expresión que decía que el coseno cuadrado de alfa menos el seno, porque este es difícil que se la acuerden de memoria, era el coseno de 2 alfa. Si me acuerdo de eso, ahora puedo agrupar con facilidad y me encuentro con esta expresión. Se me quedó sigma x menos sigma y, todo esto agrupadito, dividido un 2, y acá me aparece el seno de 2 alfa. Cuando miro los segundos términos, me dice, tengo coseno cuadrado, seno cuadrado. Dice, bueno, eso los podría agrupar. Dice, me va a quedar menos, porque es coseno menos seno, y acá tengo seno menos coseno, menos el tau xy que multiplica al coseno de 2 alfa. Más no la puedo agrupar la cosa. Ahí está. ¿Qué me interesa a mí? A mí me interesa sacar principales. Sacar principales. Y ya, bueno, sacar principales no era tan difícil. Pongámosle el título a la película. La película se llama Tensiones Principales. Se llama Tensiones Principales. Veamos cómo hacemos para sacar estas tensiones principales. Y yo lo que me acuerdo es que lo que hacíamos era al tensor de tensiones le restábamos la tensión principal, sigma i, por, acá había que hacer un ajuste, multiplicar por matriz unidad para que aparezca sobre la diagonal. Todo esto por el versor de la dirección y, con esto jugamos la clase pasada, igualado a 0, ¿se acuerdan? Y acá se nos había ocurrido la idea de decir, hay autovalores y esos autovalores los podíamos escribir como la tensión 1
la 2, la 3. Acá dijimos hay autovectores. Y fue como dijimos, para sigma 1 debe haber un plano asociado. Le pido disculpas. Para sigma 2, otro plano asociado. Y para sigma 3, otro plano asociado. Este tema lo dábamos al comienzo, con lo cual lográbamos, al darlo al comienzo de la materia, perder más o menos la mitad de los alumnos, porque claro, tema más aburrido no hay. Entonces un día se nos ocurrió decir, espera, ¿y si lo sacamos del comienzo y lo mandamos más atrás? Porque por ahí el comienzo, por ahí es más lindo jugar con los axiles, ver la flexión. Y entonces nos metimos directamente en resistencia. Ahora, ¿por qué ahora sí vale la pena meterse en este tema? Y porque si yo pudiese combinar en esto de juego de solicitaciones combinadas, tensiones normales con tangenciales y encontrar cuáles son las principales, por ahí con esa herramienta podría dimensionar. Bueno, si repito esta operación, yo lo que tenía era un tensor más acotado, porque en realidad yo tenía un sigma X por acá, un sigma Y por acá, y por acá me aparecían tangenciales, que eran iguales y cruzadas, tau X y tau y X, da lo mismo como la quieran llamar, pero lo cierto es que eran iguales estas dos. Ahora, si me ajusto a esto que escribí de costado, lo que tendría que hacer es restarle acá una tensión principal y otra tensión principal. Pero no tiene tres, si siempre tengo tres, pero lo que sucede que de esas tres, una de ellas es conocida. Es conocida porque sé que el estado es plano. Quiere decir que el otro plano, que es principal, no tiene valor. ¿Qué habíamos dicho por acá cuando escribimos esto? Habíamos dicho que sigma 1, sigma I al cubo, y acá nos aparecía menos el invariante 1. Y acá nos venía por sigma I cuadrado. Acá nos venía el invariante 2. Este fue el desarrollo que nos había sugerido, que habíamos llamado la ecuación de Lagrange. Esa fue la ecuación de Lagrange. Pero si yo ahora quiero hacer esa ecuación en el desarrollo de este determinante, está más acotada la historia, porque lo que me quedaría es una cosa así. Acá puedo mostrar ese desarrollo que antes no hice, pero no porque no quería, sino porque era largo y tedioso. Acá es un poquitito largo, pero no tan tedioso como lo sería si trabajo con el general. Y ahí voy armando esa ecuación de Lagrange. Si se fijan, si lo desarrollo, tengo sigma X por sigma Y menos sigma X. Ay, digo sigma X y pongo sigma Y. Menos sigma X por el sigma Y. Y ahora voy con el otro, dice menos sigma Y por este valor. Y finalmente tengo más y creo que acá se sigue con relativa facilidad si lo ordeno. Me queda un término así. Acá me aparece un signo menos y se agrupa donde están estos dos términos, dice sigma X más sigma Y.
que multiplica a este que está acá. Y finalmente me queda este último término. Me comí acá, perdón. En este desarrollo me olvidé de un término que no había que hacerle nada, pero había que escribirlo como mínimo para... Dijo, me dejaste olvidado. Sí, señor, lo dejé olvidado. Y finalmente me aparece el último término que es... Con lo cual, esta es una cuadrática. Si yo resuelvo esta cuadrática, me podría encontrar con la solución. Dice, la cuadrática sería algo así. Dice, ayúdenme, era menos b. La solución de la cuadrática. Menos b. Más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por 6. B cuadrado menos 4a por 6. Y me quedé corto, ¿eh? Sobre 2a. Hay una sentencia que permite hacer esto. Sobre 2 por a. Y ahora ya llegué a la solución porque casi la tengo resuelta. Dice finalmente este valor de sigma i lo podríamos escribir de esta manera. Y me meto adentro del integral. Ya me faltó cerrar. Y me queda una expresión que dice sigma x más sigma y. Si esta la desarrollo, me queda sigma x al cuadrado más sigma y al cuadrado más 2 veces sigma x por sigma y. Con lo cual, si ustedes quieren, hago este desarrollo, pero finalmente este desarrollo me da una raíz cuadrada que me queda una cosa así. Yo, para no gastar tiempo en esas expresiones y que se sigan durmiendo, me queda sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado más tau xy cuadrado. Y acá encontré la expresión que estaba buscando. Esta es la expresión que me interesaba buscar. Ahí está. Encontré una expresión que me resuelve el problema. Claro, si alguien se preguntase ¿para qué planos aparecen estas tensiones principales? Uno podría decir, ¿qué pasa si yo busco encontrar las tensiones máximas? ¿En qué planos se dan las tensiones máximas? Y alguien dice, bueno, eso lo podríamos obtener haciendo la derivada de la tensión sigma i respecto del ángulo alfa. Como la tensión sigma i la tengo expresada y la igualo a 0,
dice, de acá podría sacar qué planos generan esa tensión máxima. Muy bien. O sea, lo que estoy haciendo es meterme a buscar en esta expresión que tengo por acá, derivar esta expresión. En realidad me equivoqué cuando puse eso, no es con respecto a sigma i, sino con respecto, acá cometí un error. Si derivo, no, si derivo acá esa función, yo debería sacar este máximo. Pero lo que me interesa es encontrar planos en los cuales aparece. Entonces, digamos esa función para hacer la derivada. Es esta que tengo acá. Vamos a ver si la puedo copiar, porque esto sí es un desafío. Si me la deja copiar, es un logro. Copiarla, me la dejo copiar. Veamos si la pega. Pegarla la pegó, pero no la pegó donde quería. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando es, está bien, yo encontré las tensiones principales, pero ¿para qué ángulo se manifiestan esas tensiones principales? Y bueno, hagamos esa derivada y nos tendría que salir, no tendríamos por qué tener mayor dificultad si hago la derivada de esta tensión normal respecto de este ángulo alfa. Esto salió fatal, es igualado a 0, y ahora busco a ver para qué plano se da esta condición. Dice, bueno, esto va a ser sigma x que multiplica 2 coseno de alfa seno de alfa, más tau xi, y acá, como tengo un 2 adentro del seno, sale el 2 y me queda la derivada del seno, que es coseno de 2 alfa. Y finalmente tengo acá un sigma i, pero la función está elevada al cuadrado. Entonces, como está elevada al cuadrado, me aparece un 2 seno de alfa y coseno de alfa. Y todo esto está igualado a 0. Perdón, Mario, ¿puede ser que en el primer término te falte un menos? Porque la derivada Primero falta un menos, sí. Sí, en el primer término me falta un menos. Muchas gracias, sí, señor. En el primer término me falta un menos. Muchísimas gracias. Entonces, ahora encontré una expresión que si las relaciono, observen qué nos pasó. Dice, podríamos sacar que el seno de 2 alfa multiplica a sigma i menos sigma x. Y de este lado me aparece tau xi o 2 veces. Tau xi coseno de 2 alfa. Y esto es igual a 0, con lo cual, si yo procedo a pasar una cosa del otro lado, podría llegar a encontrar que el seno de 2 alfa sobre el coseno de 2 alfa me da una relación que dice, el coseno pasó abajo, me quedó 2 tau xi. Y acá
cuando pasé del otro lado de la igualdad, se me invirtieron los signos internos y me quedó sigma X menos sigma Y. Y dice, bueno, esto es la tangente de 2 alfa. Dice, la tangente de 2 alfa me permitiría escribir que entonces debería aparecer un ángulo alfa 1 que satisface esta solución. Debería aparecer un ángulo alfa 2 que también la satisface, salvo que ese ángulo está vinculado con el anterior como alfa 1 más 90 grados. ¿Qué tiene de particular? No sé si ustedes recuerdan las expresiones, probablemente no, y no están Estabilidad obligados. 1. Ah, muy bien. Empecé a ver la fórmula de sigma y me empezó a sonar los conjugados, los ejes de inercia principales, el conjugado, y es esa fórmula, prácticamente. Es esa fórmula, precisamente la misma fórmula, sin lugar a dudas. Es esa fórmula de lo que estamos hablando, es que hay una analogía total entre lo que son las tensiones principales con lo que era la geometría de las superficies en la determinación de ejes conjugados de inercia y determinación de principales. Como estos valores resultan aplicados a planos que son ortogonales entre sí, estos serían los ejes principales de inercia. Acá tenemos la dirección de los ejes principales de inercia, cuánto hay que rotar el ángulo. Bueno, tenemos tensiones principales asociadas con momentos de inercia máximos y mínimos, y acá tenemos la misma relación. Bien, qué suerte que todo este trabajo no se fue al demonio. Porque todo esto viene a cuento que hay una herramienta matemática que nos puede ser de utilidad. Y esa herramienta matemática es una construcción que en lo personal me parece que está muy piola si yo la cuento sin dar demasiados fundamentos, porque es una construcción gráfica. Y hace unos años atrás venían con el compás al aula para construir lo que se conoce como la circunferencia de Mohr. Pero a esta altura de la vida, y conste que yo nací con eso del compás, a esta altura de la vida no tiene sentido, porque ya sabemos que hay otras formas de calcularlo y que nadie va a ir con un compás a resolver un problema en un estudio de cálculos porque sinceramente no tiene lógica. Entonces, sí, ¿por qué lo explica? Porque ayuda bastante a comprender. Entonces, esta es la circunferencia de Mohr para el estado doble de tensiones. Después la voy a extrapolar al triple, pero no voy a dar los fundamentos. No voy a dar los fundamentos. Primero porque no me los acuerdo. Me acuerdo cómo era, tendría que repasar cómo lo armaba. Tiene un montón de pasos y no sé si tiene demasiada utilidad. Entonces me quedo solo con el concepto. Pero desde más está decir que todo lo que conté antes ahora va a volver a aplicar. Pero van a ver qué lindo, qué fácil, qué rápido vamos a resolver el ejercicio que dejamos la clase pasada. Y nos va a llevar apenas 2 minutos. El anterior nos llevó un montón de tiempo. Quiere decir que la herramienta puede ser interesante saberla. Bueno, a ver si la puedo contar con cierta facilidad. Voy a esto. Yo tengo un estado que está asociado a un estado plano. Es decir, tiene solo valores en 2 direcciones. Dibujo mi cubito. Este es mi cubito. No sé por qué no hace los cuadraditos que antes tan lindos hacía. Ahí está. Tengo mi cubito y quiero trabajar con esas tensiones. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, le vamos a aplicar acá una tensión normal. Por supuesto, de este lado también está la misma tensión normal. No hace falta que lo diga, pero ya lo saben. Acá tengo sigma X. Le vamos a aplicar una tensión normal. Podría ponerle
positiva o negativa no cambia la esencia, pero conviene trabajar todo con positivo en todo momento. Y le voy a poner una tensión tangencial para que tenga un poco más de sabor. Le pongo una tangencial, dice acá tengo una tangencial en cara X de dirección Y. Y por supuesto que acá estas 4 juegos de valores son exactamente iguales. ¿Qué propone esta circunferencia? Bueno, vamos a adoptar algún criterio para que nos quede reflejado ese criterio. Acá vamos a adopto. Yo creo haberlo graficado, pero para que quede claramente indicado que sigma X es mayor que sigma Y y que la tensión tau XY es una tensión mayor a 0. ¿Cambia en algo? En nada. Pero es conveniente que alguien te aclare por dónde vamos a transitar. Morse se le ocurrió decir, construyamos una gráfica donde pongamos sobre el eje horizontal, ponemos las tensiones normales, sobre el eje vertical las tangenciales. Y esta representación es simple. A ver si la puedo transmitir con suficiente idoneidad. Voy a tomar un plano. Voy a tomar el plano X. El plano X es el que estoy marcando acá, que tiene el plano X. Por ende, lo vamos a manejar con línea roja. Tiene una tensión normal. Este dibujo, si estuviese hecho a escala, yo diría que viniendo desde acá hasta por acá, bueno, por ahí no tanto, por ahí un poco menos. Vuelvo a repetir, no hace falta más que saber construir a mano alzada la historia. A mano alzada es esto que estoy haciendo. Ahí. Como es una tensión positiva, la grafiqué hacia los valores positivos, tengo una tensión tangencial. ¿Cómo se definen las tensiones tangenciales? Dice, bueno, el autor de este libro dijo, si me paro al interior del cuerpo, si yo leo que giran en sentido horario, las tensiones las llamo positivas. O sea que tengo una tensión tangencial que según la norma anterior era una tensión positiva, pero acá la voy a graficar como una tensión negativa. Porque eso es lo que marca el que se le inventó esta construcción. Dice, el signo que define las tensiones tangenciales es horario. En la misma escala que grafiqué la tensión normal, grafico la tensión tangencial en la misma escala. Con lo cual, acá tengo un punto, porque esta es la tensión tau, X de dirección Y. Y a ese punto le llamo punto de imagen, pero es nada más que para que se entienda la idea, no para que ustedes repitan el nombre. Es el punto imagen de tensiones del plano asociado a la dirección X. Sí. ¿Alguna duda hasta acá? No. Cambio de color. Voy a buscar otro color amigable y digo, me paro con el verde y grafico cualquiera de los dos planos que estén asociados a la dirección Y. Puede ser el superior o el inferior. No cambia en nada. Bueno, grafico este plano. ¿Qué dice esto? Dice, mire, vamos a trabajar con color verde para seguir la idea. Tengo una tensión sigma Y que es mucho más chica que la tensión sigma X. Desde el origen grafico un valor por acá. ¿Sí? Tal que este valor lo llamo la tensión normal sigma Y. Y ahora, cuando me paro a analizar las tensiones tangenciales, me encuentro que las tangenciales tienen la particularidad de girar horario. Entonces, grafico estas tensiones para arriba
y encuentro, son iguales en vertical una que otra porque son iguales las tensiones tangenciales, acá encuentro el punto imagen del plano llamado plano I. Construya, dice la norma, entre esta y esta una circunferencia con ese diámetro. Bueno, intentemos construir una circunferencia y que Dios nos ampare de lo que va a ser esta circunferencia. Pero a ver si nos sale. Dice, esta sería una circunferencia. Y ustedes se reirán, pero en verdad que venían con el compás al aula. Y ahí están definidos. Entonces, claramente, salí un poco, a ver si la puedo dibujar, la tengo que volver a hacer entera, pero debería tener igual proporción de un lado que del otro. Más arriba, para esto no me gustó, vamos un poquitín más arriba. Por acá, esto es didáctico, por eso que trato de esforzarme con la presentación del problema, no porque realmente importe mucho la construcción de la circunferencia. No importa en nada. Pero miren un detalle. Estarán de acuerdo conmigo que yo tengo establecidos los valores de las tensiones principales. Una tiene que ser acá y la otra tiene que ser acá. ¿Por qué digo que son esas tensiones principales? Porque las tensiones principales se definían como aquellas que no tengan tangenciales. Entonces, podría decir que a esta la llamo sigma 1, a esta la llamo sigma 2. Es cierto, hay una 3. ¿Dónde está la tensión sigma 3? Estoy en un estado plano de tensiones. Para la dirección de Z, que es una cara principal, no tengo tensión tangencial. Entonces, la que falta dibujar está acá. Por supuesto que esta circunferencia puede quedar corrida para un lado o para el otro en función de los valores. Pero no tiene más dificultad que esto. Y ahora van a ver qué rápido puedo yo llegar a sacar los valores con cierta facilidad. Y después construimos la circunferencia y hacemos un breve descanso. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a tratar de graficar cuánto valen las tensiones, para lo cual lo que me interesaría es si yo pudiese definir cuánto vale este valor, que no es más que el radio de la circunferencia. Este es el radio de la circunferencia. Si esto lo pudiese establecer, sería un golazo de media cancha. Dice, bueno, ese valor es fácil de calcular, sale por acá. Dice, esto que tengo acá, se podría definir, si ustedes están de acuerdo conmigo, dice, ese valor podría ser tomado como, si yo calculo sigma x, digo, este segmento es, miren lo que es sigma x va desde acá hasta acá. Y sigma y va desde acá hasta acá. Quiere decir que es la semisuma de sigma x más sigma y. Dice, este valor es la semisuma de sigma x más sigma y. ¿Alguien no lo vio? ¿Alguien se me perdió? No se queden porque es una pavada, no tiene mayor dificultad. El vertical, para sacar ese radio, es la tensión que hemos dado en llamar tau xi, la indicamos porque la necesitamos, esta que está acá, es tau xi, o tau y x, como la quieran llamar. Con lo cual, si yo quiero sacar las tensiones principales, lo que podría decir es que, vamos a escribirlas en amarillo, porque las estoy trayendo en amarillo. Digo, sigma 1, punto y coma, sigma 2, es igual a la semisuma de sigma x más sigma y sobre 2. Y el radio,
acá aparece el más menos obedece a la raíz cuadrada y la raíz cuadrada, perdón, me equivoqué, pido disculpas, me encharé con una cosa. El centro de la circunferencia no está donde lo indiqué. El centro de la circunferencia está acá. Este es el segmento que debería ir al comienzo, que me equivoqué. Vamos a calcular a ver qué da. ¿Qué sería ese segmento? Dice, mire, ese segmento parece ser, si es que yo no me equivoco, que lo que usted está calculando es el centro de esta circunferencia. Y ese centro de circunferencia, ay, mil disculpas, acá hay un error. Acá hay un error. Esto no es más, sino menos. El más viene ahora. O sea, a sigma x le resto sigma y. Lo grafico acá abajo para que se entienda. Esto es sigma x. Hasta acá es sigma x. Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo al color. Esto es sigma x, de acá hasta acá es sigma x. Ese valor es sigma x. Este valor que está acá, este es sigma y, de acá hasta acá es sigma y. Hasta ahí. Lo que construí es, este segmento es la mitad de la diferencia. Digo porque me enchalé y entonces vuelvo para atrás para que nadie se quede con el error. Mientras que este segmento que está acá, ahora sí es la semisuma. Entonces, este sí es sigma x más sigma y sobre 2. Y ese término es el que viene a estar ubicado acá. Ahora, cuando saco el radio, ahora sí digo, ese valor es. Fíjense que es el radio. Dice, bueno, es, por un lado, sigma x menos sigma y sobre 2, esto al cuadrado, más tau x y cuadrado. Y acá tengo los dos valores. O sea, si yo calculo dónde está el centro de circunferencia, le sumo el radio, le resto el radio, ahí lo tengo. Sigma x más sigma y sobre 2 más menos la raíz cuadrada de la diferencia entre sigma x sobre 2 al cuadrado más tau x y coincide perfectamente. Ahí tengo los dos valores. Y ahora lo que necesitaría es poder ubicar cuánto tengo que girar esa circunferencia. ¿Se entendió lo que dije? Bueno, primero ubiqué el centro de la circunferencia, que es la semisuma de sigma x más sigma y. Y después le agregué un radio y vine a buscar sigma 1, le quité un radio y vine a buscar sigma 2. En ese es el más menos del radio que está acá, que está representado por la raíz cuadrada. Pero ahora voy al segundo concepto, que es el que me interesa dejar volcado. Si yo, por el punto imagen X, construyo una dirección coincidente con el versor de la dirección X, a ver, X, dice, construyo por X, acá está la representación del versor de la dirección X. Construyo, pasante por Y construyo un versor que acompaña la dirección Y. Construyo por Y
un versor que acompaña la dirección Y. ¿Se ve la terna representada sobre la circunferencia? A este punto donde se cortan las normales a los planos, acá es la teoría del punto gordo, porque pasa por la circunferencia, a ese se lo conoce como polo de normales. Polo de las normales. Hay otra construcción que se puede hacer, que es precisamente la inversa de esta construcción. La grafico en punteado. A mí me gusta esta, pero por las dudas, alguien se las enseñe desde el otro lado, ¿sí? Ningún problema en que se lo enseñe del otro lado. ¿Qué vamos a hacer? En vez de trazar la normal a la dirección de X, voy a trazar la traza del plano en X pasante por X. O sea, voy a representar este segmento igual a ese segmento, que es el plano, lo voy a representar tal que pase por el punto X, tal que pase por el punto X acá. O sea, ahora esta es la traza del plano X. No la normal, sino la traza del plano X. Y lo mismo voy a repetir dibujando la traza del plano Y. La traza del plano Y. Acá estoy redibujando la traza del plano, es decir, estoy igualando la traza de ese plano, ahí, traza del plano. Pero este es en Y. En lo opuesto de la circunferencia aparece otro segundo polo que en vez de llamarse polo de las normales, lo escribo acá, polo de normales. A este se lo conoce como polo de trazas. Cualquiera de los dos, el que más le guste, el que más le resulte simpático, lo pueden usar sin ningún problema. Yo voy a seguir con lo que a mí me gusta, porque cada uno escribe su libreto en esta historia, porque me parece más didáctico mostrarlo así, pero por ahí alguien lo ve de otra manera. Fíjense, si yo por el polo de normales cruzo una dirección tal que pase por 1, este sería el versor de la dirección 1. Y ortogonal con ese, si por acá construyo por el polo de normales y por sigma 2 construyo, este sería el versor de la dirección 2. O sea, ¿qué me dice? Me dice, mire, usted tenía XY. Si ahora lo rota en un ángulo, ¿en qué ángulo lo tengo que rotar? En este ángulo que está acá definido, perfectamente definido. Este es el ángulo en que usted... Esto es alfa. Este es el alfa 1 que nosotros tenemos que rotar. Alfa 1 más 90 es el alfa 2. Ahí está el alfa 1. Si usted lo rota, si esto lo rota así, encuentra cuál es el plano principal para cerrar esta lámina. ¿Qué digo? Digo, mire, es decir que este tensor que tenía dibujado ahí, si yo construyo por acá una paralela a la dirección 1, este es 1, y por acá construyo una paralela a la dirección 2, me dice que ese juego de tensiones, y ahora vuelvo a dibujar el cubito, si usted manteniendo el punto rota el cuadradito ese y lo dibujase así, es el mismo cubito que teníamos arriba, no cambié el punto, lo roté nada más, me dice, acá tiene una tensión sigma 1, que es esta,
Y acá tiene una tensión sigma 2, que es esta. Y esta es la ubicación de los planos principales, siendo este ángulo que tengo al pie el llamado ángulo alfa 1. No sé si fui claro, o si los empalullé, porque tiene varios pasos. Pero recuerden la construcción como es. Lo único que hice fue llevar sigma x y tau xy, cuidando que el signo obedece a esta regla mnemotécnica positivo, son horarios. Dice, y si me equivoco, si se equivoca le van a dar las tensiones precisamente en el plano al revés. Es decir, donde está sigma 1 le va a aparecer acá y sigma 2 le va a aparecer acá, lo cual no ajusta, ¿verdad? Tiene que respetar la regla de lo que está pautado. Entonces llevó el sigma 1, llevó el tau xy, construye el punto imagen x, lleva sigma y, lleva tau xy, construye el punto imagen y. Con esos dos puntos construye circunferencia, determina sigma 1, sigma 2, y ahí tiene principales. Pero para sacar las direcciones, hace lo siguiente. Por X traza la normal a la dirección X y por Y traza la normal a la dirección Y. O sea, si se fijan, la terna XY que está acá, esta está acá, esta es exactamente la misma. Con lo cual, acá me quedó cuánto hay que rotar y acá me quedó cuánto tengo que rotar. Dice, si yo a esta dirección la roto así, encuentro principales. Ejercicio de la clase pasada. Ejercicio. ¿Cuál era el ejercicio que hicimos en la clase pasada? Mire, en la clase pasada se nos ocurrió hacer un ejercicio que era así. En donde este valor era X, este valor era Y y este valor era Z. Entonces, yo acá tenía el cubito que había construido. ¿Se acuerdan que le habíamos puesto el menos 20, el 10, 10? Y con eso habíamos jugado en la construcción de este cubito. Por supuesto, podemos jugar con cualquier cubo para que esta idea quede clara. Pero lo que habíamos hecho era definir acá una tensión normal que llamamos menos 20 megapascales. Y después se nos ocurrió ponerle acá una tensión normal de 10 megapascales, una tangencial de 10 megapascales, otra tangencial de 10 megapascales y una tensión normal de 10 megapascales. Dice, pero este no es un estado plano. No, tiene toda la razón del mundo, esto no es un estado plano, pero algo que podemos hacer es lo siguiente. Dice, si a sabiendas usted sabe que esta cara que tiene acá es una tensión principal, puede prescindir de usar el tensor de tensiones totales, porque usted sabe que siempre puede desacoplar el problema en dos problemas. A ver si me explico con claridad. Miren, ¿esto se acuerdan?
nos había dado una cosa así. Perdón. Y acá claramente está identificado el plano principal. Entonces, lo que se me ocurre es desacoplar el problema en dos problemas. Dice, como una tensión principal ya la conozco, ¿para qué me voy a complicar en trabajar? Eso siempre y cuando usted sepa una tensión principal. Hay ejercicios que no saben, pero le van a dar los resortes para poder usar la construcción que necesite usar. A ver si soy claro, miren, acá. Podría decir que esto lo voy a trabajar. Este está definido. Vale 20. Yo sé que este plano es un plano principal. Pero ahora, si ese plano lo mantengo descargado, ahora estoy diciendo que ahora sí, al ser ese plano descargado, lo que tengo en juego es un problema de un estado plano de tensiones. Porque de este no necesito buscar valor alguno, ya sé. Este es el que tengo que trabajar. Ajá. Entonces, le propongo lo siguiente, ya que usted tiene dudas sobre la segunda parte, que es la que no tienen claro de antemano, le propongo que trabaje sobre ese plan. Bueno, si ustedes me permiten, voy a hacer un pequeño ajuste para que se pueda ver. ¿En qué consiste ese ajuste? Siempre para usar el dibujito, esta gráfica constructiva del estado plano, es muy conveniente. Es casi imprescindible. Es altamente recomendable que ustedes grafiquen sobre el plano. O sea, que muestren el cubito tal cual es. A ver si soy claro. Lo que digo es que tengo un 10 acá y un 10 acá. Lo que digo es que tengo un 10 acá y un 10 acá. ¿Alguien tiene dudas? ¿Qué es lo que hice? Agarré este cubito. La tapa rosada es esta que está acá. Ahí la estoy viendo desde arriba. El eje Z, sin lugar a dudas, está acá. Y estoy viendo ese plano. ¿Qué decía la construcción de Moore? Dejen espacio porque esta construcción va a terminar con la circunferencia triple. Entonces, esa va a dar un poco de trabajo. Voy para atrás. Acá pongo un tau, acá pongo sigma. ¿En qué consiste la construcción? Bueno, la cosa era así, según lo que yo le entendí. Usted me había indicado que represente primero una cara, esta, por ejemplo. Y a esa la grafico como 10 para acá. Esto es 10,
megapascales y define lo que sería la tensión sigma X. Y recordar que para leerlo me paro en el punto interior y leo con este sentido de giro las tangenciales. Dice 10 positivo. Esta es la tensión tau XY. Y este punto que está acá es el punto imagen de la cara llamada cara X. Cambio color y busco la otra representación, para lo cual me busco un plano verde. Digo, acá tengo que trabajar con este. Esta es la cara que me interesa trabajar. Cambio color acá, busco un plano verde, acá está. Y dice, tiene una tensión normal positiva, de valor 10, acá. Dice, tiene una sigma I de valor 10. Y tiene una tangencial negativa de valor 10. Acá tengo el punto imagen de ese plano que llamamos I. Dígame si lo que conté me pudieron seguir en la construcción. Esta construcción trajo el valor de X e Y. Entre X e Y tengo que construir una circunferencia. Entre X e Y construyo una circunferencia. Parece un óvalo, pero no es un óvalo, es una circunferencia perfecta. Ahí está. Dice, entonces los valores principales, según lo que vimos, tienen que estar uno acá y el otro acá. Este que está acá, fíjense, este que está acá es sigma 1, sin lugar a duda. Este es sigma 1. ¿Cuánto vale sigma 1? Y dice 10 más el radio. Y el radio es 10. Entonces vale 20. Y bueno, este es otro sigma, que entiendo que es sigma 2 porque el sigma 3, el de la tapa rosada, es negativo, o sea que va a aparecer del otro lado de esta circunferencia. Y es desde el centro de la circunferencia, es decir, desde acá, tengo que llevar el radio con signo negativo. Entonces este es 0. Construyo el polo de normales para ver cuánto tengo que rotar el cubito. ¿Qué decía? Decía, construya por X una dirección paralela a la dirección en juego. Dice, construyo por X, por el punto imagen X, una dirección que coincida. Ahí está. Por Y, una paralela al versor de la cara en Y. Por Y construyo una paralela al versor de la cara en Y. Acá está. Coincide con el polo de normales. El de trazas está en el punto opuesto. Este es el polo de trazas. Pero claramente, como yo dije que a mí me gusta el polo de normales, me quedo con el de normales y digo ahora, para construir la dirección tengo que girar para encontrar el versor 1, acá está 1, o si ustedes quieren, si no le quieren llamar versor, llámenle dirección. Acá está la dirección 1. Y la dirección 2 dice, acá está la dirección 2. Ahí está. O sea, me dicen, si usted repite esta operación por acá, y lo gira
45 grados a ese cuadradito, tal que le quede el 1 por acá y el 2 por acá. Y el 2 por acá. Acá tengo los principales. O sea, si yo el cuadradito lo pongo así, más corto. Si el cuadradito lo pongo acá, dice, acá claramente tengo el cubito rotado de forma tal de que esto tiene 20 megapascales puestos así y el otro es 0, porque esta cara tiene 0 de valor de tensión. Y ahora lo que puedo hacer es complementar el problema porque yo había separado del problema original una parte que fue este gráfico. Este lo saqué. Pero si lo quiero, lo puedo agregar acá y acá aparece la construcción de la circunferencia triple. ¿Por qué? Porque el tercer valor aparece como menos 20. O sea, este ancho que está de acá hasta acá, lo tengo que dibujar del otro lado. Me dice, me aparece más o menos por acá un valor que dice, ese es la tercera de las raíces con valor menos 20. Cuidado, cuidado, cuidado con una sola cosa, que borré lo que no quería borrar, pero lo puedo resolver, creo. Ahí está. Yo lo que quiero contar es esto. Cuidado con este detalle. Lo que vi de la doble, del estado doble de tensión, no lo puedo aplicar en la triple. La triple parte de otras premisas. Tengo que manejarme con otras premisas. Entonces, ¿cómo termino de construir? Dice, mire, hay una circunferencia más que va entre 2 y 3. Hay una segunda circunferencia que se construye acá. Pero hay otra circunferencia más que se construye acá. Que es la circunferencia, las 3 circunferencias que definen este gráfico. ¿Cuál es la más frondosa, la que más datos da? La del estado 2. Y la triple no es la más útil. Tiene bastantes dificultades para construir. Pero lo cierto es que si yo ahora se me ocurriese volver a graficar el cubito, yo podría decir, siguiendo esas premisas, que para un cubito puesto, rotado ahí, ahora vuelvo a la perspectiva, está claro que el problema de la clase pasada nos queda ahí. Y yo creo que fue mucho más amigable como construcción esta. Acá me quedó 20 megapascales y acá me quedó 20 megapascales. Y la otra cara tiene valor nulo.